Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Hola, hola, feliz viernes a todos. Estamos aquí en un programa más de Nutridos. Hoy tenemos a todo el equipo junto, a Paul, Justin y Yasir. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es justamente por qué la microbiota intestinal es considerada como un órgano vital. Es una pregunta que la vamos a contestar entre todos. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, Rosana. Aplauso. Lo ha hecho bastante bien, la entrada. Muy bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Por supuesto, Todos perfecto. estamos de acuerdo con este aquí, entonces dale, Yasir, por favor. ¿Qué tal a todos? Espero que estén bien en este nuevo día, viernes 21 de abril. Y Esa fecha, ¿no? y espero que le estén gozando en este nuevo programa Nutridos. Sí, Porque nosotros sí que lo vamos a disfrutar con este tema que la verdad es bastante interesante. La microbiota y como un órgano, ¿no? Porque ya a día de hoy se lo debe considerar como un órgano, organazo. No, de todo el organismo. Okay. Entonces, Paul, ¿cómo vas? Muy bien, aquí regresando otra vez a cabina después de una semana de vacaciones, bastante familiar y muy bonita, le sacamos bastante provecho. Creo que todavía me estoy pelando todavía. ¿Te fuiste a la playa? Sí. Peladita. Peladita, pero toda la casa. También, no, eso ya algunos años ya. Yo mejor no digo nada porque No es que pues estoy despeinado. Está despeinado, sí, ¿verdad? Y nadie me pregunta a mí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Justin Alejandro. ¿Cómo está Justin? Bien. Estoy súper bien, la verdad contento por muchas cosas. No voy a decir cuáles a nivel futbolístico. Pero no creo que por eso estés contento tampoco. Más o menos. Del otro bando, sí. Del otro bando puede ser. Pero bueno, está bien. Y nada, feliz de estar compartiendo este tema muy interesante sobre la microbiota intestinal. Estamos casa llena el día de hoy, así que los que nos están escuchando y los que nos están viendo también por Facebook Live, quédense enfrente de nosotros y los que están por YouTube también. ¿Qué cosa, Yasir? ¿Qué me estás diciendo? WhatsApp UCSG Radio, el 0998 21 21 17. Muy bien, 0998 21 21 17. Ya está, me lo aprendí. ¿Y para qué es ese número? Para que nos escriban. No, esas preguntas no, por favor. Si no lo comprometen acá. A Paul Flores P. A Paul Flores P y al pana que no tiene ahí a la izquierda. ¿Qué se hace? Ahí nomás solo mensaje en cuanto a microbiota en esta ocasión. Todas las preguntas en relación a microbiota y nutrición en general, pues la pueden hacer a través de ese medio, Facebook Live o incluso YouTube. Ahora en nuestro programa o en nuestro canal. ¿Cómo se llama, Rosana? Nutridos. Muy bien, perfecto. Nutridos. ¿Podemos arrancar entonces con el programa o vas a decir algo más por ahí? ¿Alguna otra acotación? Veo que estás leyendo un nuevo libro, Paul Flores. Sí. ¿Qué tal ese nuevo libro? Muy bien. Justamente de temas que hoy en día prácticamente abarcan toda la vida social, claro, sobre la parte política y biopolítica, entre otras cosas. Ahí entra ese tema de ideología de género y todo eso. Bastante, también. Sí, porque es como que, digamos, un tema que abarca muchas otras cuestiones a nivel ideológico y que es importante tenerlo como ciudadano y mucho más si es que eres padre. Para mí ese es mi principal. O sea, te estás preparando para poder transmitir un mensaje. Poder discutir esos temas otra generación. por afuera de cierta oficialidad. Ya, pues cruza ese libro. Yo conozco un pana que vivió un momento un poco incómodo en un lugar importante de la ciudad de Guayaquil. No, de San Borondón, perdón. Uh-huh. Cuando estábamos comiendo pizza. Entonces, no voy a decir el nombre de mi pana. Pero... No. Cosas que pueden pasar. Y en todo caso, es parte del contexto que hablamos, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Empieza con pa y termina en ul. Sí, exacto, sí. Es correcto. Pero eso, digamos, te motivó a... ¿La veías venir para todo esto? ¿Qué cosa? Esa confusión. No, tú estuviste ahí presente, que fue una cuestión... Cogió de inocente. No, pero a ver, quizás mi pregunta no fue digamos, bien formulada. Digo, si no la viste venir en el sentido de que tú estabas preparado para en algún momento someterte a esas circunstancias. No pienso que me haya sometido, pero en todo caso lo que
Lo que en ese momento percibí Estaba en fue piloto que automático. Estaba en piloto automático, definitivamente. Y no estaba en esa onda y probablemente si hubiese querido llegar a hacer, digamos, a que se genere ese escenario, no hubiese salido tan bien. La verdad que sí. Pero bueno. La verdad que sí, pero bueno, ya, pasando a otro tema, ahora sí, vamos a hablar lo que nos compete. Ahora que nos compete, ahora sí, microbiota intestinal. Microbiota, ¿qué es la microbiota? Algo? Bueno, ahora ya sí que se lo considera como un órgano, pero antes se lo consideraba como una asociación de microorganismos. Cerebro, por ejemplo. Inclusive se le denominaba flora intestinal. Mucho tiempo. Que todavía por ahí en algunos casos, si le hablan de flora intestinal, lo primero que tienen que hacer es esa persona no está actualizada, porque ya no es un término utilizado hoy en día. ¿Por qué ya no es flora? Porque no representa el reino vegetal. Es correcto, muy bien. Porque correcto. Por definición, por concepto, ya no debería llamarse flora, porque evidentemente no participa nada del reino vegetal, sino totalmente de, digamos, este reino de bacterias, ¿no? Microorganismos. Procariotas, de células procariotas. Que por cierto, no únicamente hay bacterias, sino también hay protozoarios, también hay arqueas, también hay vibrios. Bueno, también hay muchos de estos agentes que forman parte de esta microbiota intestinal, que al final, cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de ese ecosistema intestinal. Un yasuní. Un yasuní. Correcto, esa diversidad. Una buena analogía, ¿no? Un yasuní. Una diversidad, así como un bosque tiene diversas cosas, como flora, fauna, etcétera. Pues ese ecosistema intestinal tiene muchos, no únicamente bacterias, sino también tiene otras cosas más, como lo que acabé de mencionar hace un momento. Por eso se le denominó en el 2010, a partir del 2010, 2011, microbiota intestinal. Porque tenemos ahora específicamente intestinal porque hay muchas microbiotas. Microbiota cutánea. Microbiota cutánea, ocular, vaginal, bueno, genital, pues. Genital, ¿no? claro, vaginal. Microbiota oral también. Oral, etcétera. Pero en este caso, la que más estudios ha tenido es la intestinal. Y más investigación, claro, tiene, es la microbiota intestinal. Entonces, y que por lo tanto se conoce que hay más impacto sobre la salud. También. Muchísimo más impacto sobre la salud a día de hoy, ¿no? Ahora, y también dentro de esas investigaciones también se conocen varias filos o varias especies, ¿no? Por así decirlo, de bacterias que conforman y cuáles son las más asociadas con la salud, entre comillas, y cuáles son las no asociadas con la salud, ¿no? Se lo han vinculado también a ciertas condiciones como el sobrepeso, la obesidad, normopeso, inflamación, sistema inmunológico, deporte, que por cierto, cáncer, que por cierto, ya vamos a entrar un poco más en estos detalles, que por cierto me recuerdo cuando Ludwig nos preguntaba, bueno, yo ya no alcancé a eso, ¿no? Pero les preguntaba a los chicos cuando yo era docente aquí en la universidad y entraba unas cuantas clases con Ludwig y les preguntaba, dígame 3 funciones básicas del tubo digestivo. Y el estudiante decía digestión, absorción y excreción. No, errado. Y era un dilema y un debate. ¿Cuál era la tercera si no era excreción? Inmunidad. Entonces lo que dice Paul. El 70% aproximadamente. Modulación. Un poco más. ¿Cuál es porque claro, porque el tubo digestivo tiene que ser o forma parte de ese tubo digestivo la inmunidad, cómo funciona. El tejido Malt. Porque el primer mecanismo de inmunidad que tiene es la producción de ese ácido clorhídrico en el estómago. Entonces esa es la primera barrera. Muy bien dicho, Yacir. La primera barrera, que es en este caso pues que te da esa parte de la inmunidad. Y luego el resto de cosas que tienes, como las células T helper, como las killer, etcétera, que las generan sobre todo el tubo digestivo. Y el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Correcto. Y la mucosa es otra de las cosas que tiene como parte de ese sistema de inmunidad que nosotros tenemos ante un agente externo, ¿no? En este caso, cualquier elemento que esté por ahí. Virus, la mucosa, bacteria. Exacto. La mucosa pues ahí y la patógena, ¿no? Ahora sí, seguimos hablando más de microbiota. Claro, ¿Qué más querías decir? Ese es el tema central. Dale. Sí. ¿Qué más querías decir? No, que la microbiota a día de hoy ya se la considera como un órgano, el cual no solamente tiene importancia a nivel intestinal o a nivel absortivo, sino también, como Ludwig lo decía en esa clase, por cierto, le mandamos saludos a Ludwig. Claro, Ludwig. No, pues digo, la clase, tú la recibiste. Sí, esa ahí. Okay. Me imagino que fue. El doble de Paul Flores P. Ahí está. Megamente. Dale. Ya, bueno, entonces esa microbiota a día de hoy no solamente se la considera parte intestinal, como ya lo hablábamos, sino que también tiene que ver mucho en la inmunidad.
¿no? Porque hay diferentes tipos de bacterias, las más conocidas, la Firmicutes. Firmicutes o las bacteroidetes. Las bacteroidetes que tienen mucho que ver en el desarrollo, sobre todo de enfermedades de tipo metabólicas, correcto, específicamente obesidad. Muy bien, muy bien. El desarrollo, la fijación de esta microbiota intestinal se da desde el nacimiento. Es decir, bueno, no es el nacimiento, de antes, ¿no? Desde la concepción. Claro, y todo el embarazo. Y bueno, y ahí entra el tema de los primeros 1000 días de vida. Ok, pero antes de ir a eso de los primeros 1000 días de vida, que es interesantísimo también, y que la microbiota juega un papel interesante, antes de que nazca, evidentemente, el bebé o el producto, ya existe una modulación de la microbiota intestinal por parte de la madre con el niño. O sea, hay una interacción. Y a partir de la ingesta. No, hay una interacción a partir del flujo sanguíneo que tiene la madre. Que antes se pensaba que era Antes estéril. se pensaba que no, exacto, que era un líquido, o sea, que el bebé, el feto, circulaba en algo estéril. Pero no es estéril totalmente. Hay un cambio de bacterias. Hay un intercambio, entonces. Correcto, sí, hay una interacción que va por flujo sanguíneo. Les mentiré, ahorita no me recuerdo bien, porque olvidé leer, soy muy honesto, olvidé leer esa parte, pero sé que, no sé si es por vía linfática o por vía, digamos, circulación directa, placenta madre, o va por digamos, por las glándulas mamarias, no estoy seguro. Quizás estoy equivocado o errado, pero va por ese sentido, por esas vías. Una de las dos vías. Una de las dos vías es. ¿Linfática o sanguínea? Sí, pero va una de esas dos. Pero antes se consideraba, como dice Paul Flores, ¿cómo es? Algo estéril, y ahora ya evidentemente ya se sabe que no lo es. Que ya salen con una leve población de bacterias de parte de la madre que le da pues como herencia, en este caso, al niño. Y ya lo vamos a hablar qué pasa cuando nace el niño, ¿no? O sea, ya no hablamos solamente de factores exógenos, sino de endógenos. Eso es endógeno. Claro. Muy bien, sí. Creo que nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos para seguir diseñando este tema que está interesante. My hands stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now I'm singing like girl you know I want your love was handmade for us. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. I'm in love with your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Bien, seguimos en nuestro programa Nutridos en este día viernes, esperando que estén a gusto con este tema que estamos tratando y que la verdad es muy interesante porque hemos visto hasta aquí que la microbiota no solamente en la microbiota repercuten los factores exógenos, los factores externos, como la alimentación, por ejemplo, que tienen mucho que ver, pero no es el único. También repercuten factores endógenos, propios del ser. Y veíamos un ejemplo que desde el embarazo, desde la concepción, hay una especie de interacción o intercambio de microbiota entre la madre y el feto, ¿no? En este caso, el niño o la niña que se está reproduciendo o se está dando en ese vientre. Dicho esto, la microbiota como tal es ese conjunto o esa asociación de diferentes bacterias. Ya lo tengo. Dale, pero ya lo tengo del tema este que estamos hablando en su momento. Pero dale, de diferentes bacterias, protozoos, arqueas, etcétera, que viven en un sitio específico denominado justamente microbiota, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Justin? Sí, que esa interacción que se tiene por parte de la madre, o sea, justamente cuando está en el embarazo, cruzando el embarazo, es un mecanismo potencialmente, digamos, interactivo entre la microbiota de la madre y la colonización, o no probable, sino la colonización por parte de estas bacterias con el feto. ¿Cómo se da? Justamente de la microbiota intestinal, viaja por torrente sanguíneo hasta las glándulas mamarias, y a partir de ahí pues empieza a tener una interacción tanto con las glándulas mamarias, que va hacia allá cierto tipo de bacterias, y luego pasa por circulación directa hacia el feto por el cordón umbilical. Entonces ya hay un intercambio, no total, pues, ¿no? Pero es parcial, digamos, hay una cantidad que no habla de una cantidad específica, pero habla de una translocación de la microbiota intestinal con la placenta, es decir, microbiota intestinal de la madre con la placenta. O sea, en palabras fáciles para los que nos están escuchando, es que la madre envía vía sanguínea
Hay un traslado. Su Existe microbiota, un traslado. Claro, existe un traslado vía sanguínea hacia las mamas para la producción junto con la prolactina de leche. Leche materna. Y ahí se ubican cierta cantidad de bacterias. Primer punto. Segundo, viaja también a través del cordón umbilical cierta cantidad de bacterias también para poder colonizar por vía cordón umbilical, colonizar justamente, que es la vía de acceso a alimentos que tiene en este caso el niño, el feto, para poder colonizar de forma parcial, digamos, el intestino que se está formando del niño, ¿no? En este caso. Internamente, a nivel de alimentación, correcto, cuando comience la lactancia materna, también. e incluso por cómo fue el tipo de nacimiento, parto. si fue parto vaginal o fue por cesárea, eso incluso ya genera una diferencia. ¿Y si es por cesárea, cuál es la diferencia? Por ejemplo, eso es lo que se hablaba, si era por cesárea, antes que se decía, si era por cesárea no recibía ningún tipo de contacto con la microbiota de la madre. Claro. Entonces había que hacer una translocación de microbiota vaginal, es decir, hacían un frotis en la boca con una gasa, agarraban microbiota de la madre, ¿verdad?, en la vagina, y se lo frotaban por la boca a los niños. ¿Qué se sabe ahora? Que no hace falta hacer eso, porque ya hay colonización, digamos, por esa interacción que tiene. Como decía. Exacto. Y la segunda es la que dijo Paul, que es cuando va el niño y se acerca y cuando ha nacido ya. Cuando ha nacido, claro, y recibe el calostro. Entonces También, en el calostro recibe inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Que es esa primera leche. Inyección, ¿no? Exactamente. Digamos así, Es inoculación. su primera vacuna, Su primera vacuna, por inyección decirlo de así. nutrientes. Su primera inoculación. Correcto. Con mucha cantidad de Inmunoglobulinas, de bacterias, anticuerpos. inmunoglobulinas, y también que van digamos, a disminuir ciertos riesgos o a condicionar menos a ciertos tipos de enfermedades que, bueno, en el transcurso de la vida eso se puede, a través del estilo de vida, valga la redundancia, regular, pues, ¿no? A eso se le conoce como una interacción microbiota, o sea, intestino, mama y feto. Esa interacción se tiene cuando la mujer está, en este caso, en un proceso de gestación, ¿no? Esa interacción que se tiene. Entonces, es intestino, mama y feto. Regularmente, ¿cómo se conoce? Intestino, cerebro. Claro, Sí. Una de las interacciones, ¿no? Una de las interacciones. O cerebro-intestino, así, ¿no? Que se le habla. En este caso, pues, hay ese tipo de interacción. Entonces, ya tenemos esa parte muy importante y que ahora la podemos ya, digamos, esclarecer. Ir ampliando, claro. Ir ampliándolo, muy bien. Entonces, si eso es por vía, digamos, cesárea o por, digamos, abdominal sería, sí, ¿no? Y la siguiente, que es por vía vaginal, por parto vaginal, que hay un contacto más directo de las bacterias de la madre y hay una translocación. Y ahora saltaban preguntas, como por ejemplo, ¿y qué pasa si la mamá tiene una microbiota, tiene una disbiosis? Disbiosis ¿Qué ocurre intestinal. ahí? Esa era una de las preguntas que se elevaba. Ahora, no únicamente una disbiosis, digamos, que tenga una infección vaginal, pero eso ¿Qué es una es disbiosis disbiosis también. para comenzar? Bueno, ¿qué es claro, disbiosis? ¿qué es? ¿Qué es definir? Bueno, la disbiosis, en palabras así súper criollas, ¿no? Es prácticamente cuando ese equilibrio entre todas, ese yasuní, esa variedad de bacterias, ¿no? Y otros tipos de organismos también, pierden ese equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio entre todos esos, ahí es cuando hablamos de una disbiosis intestinal, y hay ciertas bacterias que en su momento no podían generar una patología, una enfermedad en el huésped, en la persona que las carga, pero obviamente al haber una disbiosis se comienza a entrar en un caos totalmente a nivel metabólico. Correcto. Hay mayor cantidad de bacterias patógenas. Hay más cantidad de bacterias patógenas, hay más riesgo, Menos inmunidad. Menos inmunidad, hay más riesgo, hay un incremento, digamos, de diarreas, por ejemplo. El hecho de ya tener o que presente un individuo una diarrea, pues estamos hablando de una disbiosis. Y en eso tienen que ver mucho los antibióticos también. Sí. Claro, luego vamos a ver los agentes causales, pues, ¿no? Inflamación, entre otras cosas. Correcto. Hay más producciones de ciertos, digamos, liposacáridos, que a mayor liposacáridos hay mayor inflamación también. Ácidos grasos saturados por la ingesta crea también disbiosis. Bueno, por eso ahora profundizamos el tema de disbiosis. Pero contestando un poco esta inquietud que yo recuerdo que también me lo hacían los estudiantes cuando hablamos de microbiota intestinal, ¿y qué pasaba si la mamá, en este caso la señora que va a parir, presenta sobrepeso o obesidad? Entonces tiene esa microbiota, digamos, con mayor cantidad de firmicutes que bacteroidetes, por ejemplo. Entonces, ¿hereda el niño esas bacterias? Sí, en efecto, las hereda.
¿Eso significa que hay un condicionante metabólico con el niño? No, no significa eso, porque ahí hablamos lo que decíamos en tras cámaras, pero en tras micrófonos. Yo sé por estar ya en televisión. Bueno, también ahí. Entonces lo que hablamos con Paul era que justamente para tener una fijación de la microbiota intestinal, cuando hablamos de fijación es de tener ya una microbiota definida. Hay un rango de 0 a 5 años. A partir de los 5 años se establece la microbiota intestinal en los niños o niñas, ¿no? No valga aclarar eso. O sea, hay y existe ya una definición de la microbiota intestinal. Entonces, a partir de ahí ya se define. La microbiota intestinal ya está definida en este niño, en este otro niño. Por eso hablamos como una huella digital. Como una huella digital. Correcto, como una huella digital, básicamente. Entonces, eso es el que te da la identidad. A pesar de que sean gemelos, por ejemplo. Pero cada uno de ellos desarrolla una microbiota distinta. Una identidad distinta. Correcto, en cuanto a la parte de la microbiota intestinal. Entonces, a partir de ahí ya se ancla la microbiota, tanto por especies, por microbiomas, por metabolitos o metabolomas, que en realidad se está hablando de eso. Todo esa orquesta que genera esa microbiota intestinal, pues va a ser diferente, va a ser distinta a partir de los 5 años. Por eso otra de las razones importantes del por qué hay que darle bastante atención a los 1000 primeros días. Claro. Lo que decía hace un momento Rosana. ¿Qué ibas a decir esa parte, Rosana? Sí, los 1000 primeros días constan básicamente desde el embarazo y, bueno, los 2 primeros años de vida, aunque realmente también se habla acerca de la preconcepción, que no se le incluye en los primeros 1000 días de vida, pero también tiene muchísimo. O sea, esos 9 meses, tú dices. Claro. Okay. No se lo incluyen ahí. No, digo como que previo al embarazo. Okay. Claro. Cuando estás queriendo. Estás conversando exacto. de que vamos a formar una familia. Entonces, cuando todavía no está. Eso Hablando también, de la idealización de la familia. Claro, sí. Entonces es un motor, en mi experiencia, claro. Sí, súper interesante, una motivación externa, súper interesante, en la cual a veces. Y golpeante a veces. Sí, cuando lo que no eres capaz de hacer por ti mismo, de repente cuando ya generas un proyecto de vida con alguien más, de repente dices, bueno, probablemente yo si no hubiese entrado en la paternidad, probablemente no hubiese llegado a ser vegetariano como en su momento. Bien, perfecto. Oye, hay algunas definiciones o glosarios que se hablan justamente en esta microbiota intestinal como microbioma, microbiota, diversidad de la microbiota, taxonomía operanalizacional que tiene la microbiota, colonocitos, que también hablan sobre el epitelio, las células epiteliales del colon, y que también forman parte de ese ecosistema intestinal, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más de ese tema. Pero cuando hablamos de microbioma, estamos hablando del genoma de esos microorganismos, ¿no? De esas bacterias, protozoarios, etc. Y cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de la comunidad o de las aldeas, por así decirlo, de estas bacterias que se van formando en el colon específicamente, ¿no? El intestino grueso, por así llamarlo. ¿Algo más a mencionar y decir por ahí? No, por ahora. Continúo, sigo, sí, vale. Nos tenemos que ir a un corte. ¿Nos tenemos que ir a un corte? Sí. Ok, ya, nos vamos a un corte igual. Y ahí regresamos, sí. My hands stop and the man on the jukebox and then we start to dance and I'm singing like girl you know I want your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Y hemos regresado al tercer bloque de este programa, Nutridos. Hoy, como todos los viernes, este 21 de abril, estamos hablando sobre un tema que, bueno, ya tiene por lo menos unos 3-4 años, que cada vez se ha aumentado. Exactamente. Y cada vez se ven más información, más estudios, incluso se ofrecen cursos, diplomados, posgrados, incluso a personas sin un grado previo, ¿no? Sobre hicimos el tema, uno con ustedes. Exactamente. Ajá. Hace 3-4 años. Es verdad, tienes razón. Aquí en la universidad. Cuando Yacir estaba dentro de la política. Es correcto, sí. De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, entonces, como lo es la microbiota intestinal y por qué es considerado un órgano más hoy en día, ¿no? Correcto. Antes del corte, ¿de qué estábamos hablando? De la parte de... Estamos desglosando lo que
digamos, términos que hay relacionados a este tema de microbiota, como microbioma, metaboloma, etc. Y luego de eso pasamos a hablar sobre los prebióticos. Claro, Ahorita íbamos a entrar a eso. Claro, cuando hablamos de microbiota no solamente estamos hablando de una diversidad de bacterias, entre otro tipo de organismos también que van combinados, y hicimos incluso una analogía de esa diversidad con el Yasuní, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microbiota intestinal, no solamente estamos hablando de esa diversidad, sino que hay otros términos con los cuales probablemente estén también familiarizados, como lo son los probióticos y los prebióticos, y otro par también que hemos hablado, como hoy en día son los simbióticos y los posbióticos. Correcto. ¿Qué nos puedes decir? Primero, ¿qué es un probiótico? Yacir, Un probiótico es una comunidad de microorganismos encapsulados, Inanimados. vivos, eso es muy importante. ¿Cómo? Inanimados. Vivos e inanimados, claro, Bien, porque no están ahí moviéndose ni nada por el estilo. Es verdad. Y que pueden generar una mejor microbiota, mayor cantidad de, claro, de microorganismos. Dale, continúa. Mientras que el prebiótico más bien es un producto o un alimento que puede generar más probióticos, o que puede generar, mejor dicho, más microbiota. El prebiótico vendría a ser el alimento de ese probiótico. Claro. Ya. Entonces, el probiótico, la bacteria. El prebiótico es la bacteria como tal. La bacteria como tal, y prebiótico, el sustrato o el alimento por el cual puede sostenerse esa en ese bacteria volumen o ese y diversidad. microorganismo. Claro. Cambios en los prebióticos van a tener una afección a nivel de el número y la diversidad de probióticos. Correcto. Y Ahí entra la dieta. teniendo en cuenta que, claro, los El papel de la prebióticos, dieta. básicamente son los alimentos. Sí, viene de los Y ahí esos alimentos que en efecto o en su gran dominio son carbohidratos, Sí. y que antes... La que fuente vegetal. Carbohidratos complejos. Correcto. Antes se le decía carbohidratos complejos, ahora ya no se utiliza ese dominio, sino carbohidratos altamente fermentables o poco fermentables. Entonces los altamente fermentables y los poco fermentables pues son prebióticos. ¿Quiénes van a fermentar esos carbohidratos? Es correcto. Eso cuando son, Ahí está. digamos, cuando son poco fermentables, ¿quiénes ayudan a fermentar más eso? Las bacterias. Cuando son altamente fermentables, pues justamente las bacterias van también a acudir a su llamado, pero hacen menor trabajo. Claro, como ellos son como fuente de energía, serían. Para las bacterias. ¿O no necesariamente? La fuente de energía de las bacterias van a ser los metabolomas, los ácidos grasos, que son 3. El acetato, el butirato y el propionato. ¿Cuál es el que le sirve para poder contribuir como energía a esa microbiota? Es el butirato. Okay, el butirato justamente es el que le da o le proporciona energía, ese ácido graso de cadena corta. ¿De dónde lo sacan? De los prebióticos. ¿Cuáles prebióticos? Una vez más, los que son altamente fermentables o poco fermentables. Estaríamos hablando de fibra. O sea, una dieta rica en fibra, es decir, en vegetales, frutas, legumbres. Es alta en... Es alta en fibra, es alta en carbohidratos altamente fermentables. y poco fermentables, dependiendo de lo que tú utilices, pues eso va a mejorar tanto la mucosa intestinal, ¿no? Que es el moco ese que se encuentra ahí, los cilios, que van a ser básicamente, le van a dar movilidad, que son esos pelitos que tienen los enterocitos, y le va a dar mayor robustez, porque la microbiota en ese momento está trabajando de forma adecuada. Aumenta la capacidad de absorción. Es correcto. Por las microbiosidades, por los cilios. Es correcto. Entonces, y si nos vamos al otro lado de la orilla, una dieta pobre en residuos o pobre en fibra, ¿qué va a ocurrir? Que ese... Carnívoro. ¿Cómo es? Un carnívoro. Eso lo come carne. ¿Pero cruda o...? No ¿Ves? no tiene que Eso ser. ya pues es otro. Ese es otro tipo de... Ok. Entonces, Caníbal. por ejemplo, una persona que solo se alimente de proteína de origen animal va a desarrollar o va a tener una adaptación a cierto grupo de bacterias como las proteobacterias. Lo cual se conoce como la disbiosis. Puede un llegar, tipo. puede llegar a una disbiosis. Puede llegar a una disbiosis. No, porque Pero, ya o es sea, un porque al final se desequilibrio. adapta. Porque al final se adapta. Entonces crea más protobacterias. Entonces esas protobacterias que están vinculadas a las dietas ricas en carnes de origen animal, específicamente hablando de esas, pues genera esa adaptación. Que luego te puede tener repercusiones positivas como negativas, sí, en efecto. Pero va a depender mucho de todo lo que tenga más allá de mi dieta, ¿no? Que no únicamente eso interfiere. Lo mismo Falta pasa... muchísimo todavía por conocer sobre la microbiota, porque hay personas que se salen de ese contexto. Ujú. ¿No? Hay personas que te pueden decir, yo cuando dejé de comer todo menos carne y agua, Ujú. se me fueron todas las molestias. Correcto. Y uno de los casos más
más famosos, que fue la hija de Jordan Peterson, por lo cual Jordan Peterson terminó también aplicando este tipo de dieta, y bueno, y muchas otras personas conocidas en su momento le dieron su chance, como Joe Rogan, entre otras personas. Pero bueno, es mucho más complicada porque obviamente sabes que si sacas los carbohidratos, ¿no? Es más complicado a nivel social, porque es como que la base de la alimentación. Entonces es más complicado que hacer una cetogénica. Pero en todo caso, a lo que nos referimos acá es con si es que vemos estos cambios a nivel de los tipos de fibra. ¿Habrá alguna diferencia entre la microbiota de una persona omnívora y una persona vegetariana estricta u ovo-lacto vegetariana? ¿Y qué es lo que suelen decir? Yo creería que sí. Yo creería que sí. Mayor cantidad de firmicutes. Por supuesto. A ver, de que va a existir una diferencia, va a existir una diferencia. Eso es lo... El efecto que pueda tener esa diferencia. Ahora, el efecto en la salud es otra cosa. Porque estamos hablando de adaptación. Ahora, ahí, por ejemplo, cuando yo estaba en esa clase, hacían una pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros como huésped, porque somos así, el host, cuánto tiempo nosotros nos dura o nos tomamos para poder cambiar esa microbiota intestinal? ¿Cuánto tiempo? Entonces se habla, no hay algo fijo, porque como dice Paul, todavía falta, o sea, siempre esto va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando y cada ya vez tiene la atención. Y cada vez hay más preguntas. Eso es una de las preguntas. Entonces, ¿cómo yo cambio la microbiota intestinal? Por ejemplo, si tengo un paciente con diabetes tipo 2, puedo, y ya ese paciente con diabetes tipo 2 ya tiene por default una disbiosis. ¿No? Ya dijimos que era una disbiosis. Ya tiene por default. ¿Cuánto tiempo puede pasar para cambiar esa microbiota intestinal? Y lo siguiente es, ¿por qué existe una disbiosis si no tiene nada que ver con el tubo digestivo? No, sí existe una disbiosis. ¿Por qué? Porque ¿cómo has llegado a obtener o a padecer diabetes tipo 2? Claro. ¿No? Seguramente tu dieta y otras cosas más que están alrededor. Factor genético. Por eso se incorporó diabetes tipo 2. Entonces incorporaron ese problema o te ayudaron a que ese problema se instaure ya. Entonces sí existe, hay un problema a nivel del tubo digestivo. Es más sensible darte cuenta cuando hay un cambio cuando tienes, digamos, una constipación, o sea, cuando está estreñido el paciente o cuando tiene un episodio diarreico. Cuando está relacionado directamente con el tubo digestivo. Con el tubo digestivo, exacto. Entonces tú dices, mira, ya todos sabemos, ¿no? Si tienes diarrea, ¿qué es? ¿Cuál es la triada, digamos, para abordar? Hidratación, ¿verdad? Electrolitos, que básicamente es la hidratación. ¿Qué más viene? La dieta, se cambia la dieta y luego vienen los probióticos. ¿No? Que se hace una fase de ataque, etcétera, ¿no? Cuando hablo de fase de ataque es cuando se dobla la cantidad normal. Entonces, ¿al mismo tiempo que se toman los antibióticos o no? Es que esa es otra de las fallas a nivel médico, que no se tiene que dar antibióticos porque vas a tratar un problema bacteriano, por ejemplo. Entonces, o virulento. Si es, exacto. Básicamente si es por virus, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se tiene todavía para el abordaje. Te pierdes más de lo que ganas. Sí, entonces, correcto. Entonces, tú puedes dar, según lo que manda, que por cierto ahora les doy el detalle de que hay una app donde tú puedes buscar los probióticos, etcétera. Que ahora pasamos a hablar de eso. Pero tú puedes darle probióticos a tus pacientes, o si de pronto los que nos están escuchando están en un proceso diarreico, el médico me envió a tomar probióticos y también me envió a tomar antibióticos. ¿Puedo tomarlo? Sí, lo puedes tomar, pero hay un dentro de la posología, tomas primero el probiótico, ¿verdad? Y 2 horas después el antibiótico. ¿Para qué? Para que cuando vaya a hacer ese barrido, porque mata tanto bacterias buenas como malas, ¿verdad? Cuando vaya a hacer ese barrido, también barra o ayude, digamos, contribuya esas bacterias que tú has tomado de forma exógena, ¿verdad? Exacto, 2 horas previas, y no termine o no extermine en su totalidad las que tú ya tienes. Lo poco que tiene. Correcto. Claro. Por el proceso que está pasando. Correcto. Por eso hace una fase de ataque al inicio. Como exacto, más o menos. Entonces, básicamente eso, ¿no? En eso consiste, digamos, el aporte de estos probióticos y la disbiosis, etcétera. Entonces, ¿en qué momento darles? En cuanto a los... ¿Cuál es el otro que hablaban? Los simbióticos. ¿Estamos bien? ¿O sí, me disperso? Vamos bien. Ya están pre, vamos a los simbióticos. Ok, los simbióticos que dijo Paul, ¿a qué se refieren como simbióticos? O sea, ¿qué es la simbiosis en todo caso? Una combinación. Lo que yo entiendo es que simbiótico es cuando te ofrecen, normalmente a nivel terapéutico, una combinación entre probióticos y prebióticos. Perfecto. Cuando hay una armonía, cuando hay una homeostasis, entonces hay una simbiosis.
¿no? Está en equilibrio. Está en equilibrio. Ya, pues Entonces, generada a nivel de un correcto. producto. Ujú. No es que la Exacto, puedas buscar exacto, así. exacto. No, es generada, evidentemente. Inducida. Entonces, Tal vez en un producto alimenticio como un kéfir, tal vez. pero esos son productos con bacterias, Claro. que no es lo mismo hacer un probiótico. Pero el yogur no es un probiótico, por cierto. No, el kéfir, sí. Tampoco es un que es lo probiótico. mismo. Es un alimento que me contribuye con microorganismos. Que pueden ser específicos, ¿no? Como hay algunos yogures que ya te declaran cuál es la cepa. ¿Cuál es la cepa, Sí. ¿no? Por ejemplo, el Lactobacillus GG, que es el Rhamnosus, realmente. Que está en todos los yogures. Y está, O debería exacto. estar. Y hay en uno especialmente un yogur comercial que hace énfasis en ese Lactobacillus GG. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, ese Lactobacillus rhamnosus es específico para aquellos problemas que están dirigidos como problemas gastrointestinales como diarrea, por ejemplo. Es muy interesante esa cepa en específico. La otra que era que estábamos hablando. Simbióticos. Los postbióticos. No, estamos bien con los simbióticos, ¿no? Y era esa interacción que existía, ¿no? Entre tanto los alimentos como con las bacterias. Con lo que te decía era que el yogur o el kéfir son básicamente alimentos que contienen bacterias, que contribuyen a la salud intestinal, pero no pueden ser llamados probióticos. ¿Por qué? Porque no son, La digamos, suficiente carga. no tienen primero la cantidad, que ahí estamos hablando de unidades formadoras de colonia, no estamos hablando. UFC. Tiene que estar por encima de 10 elevado a la cuarta o a la quinta partes por potencia. millón. No, a la octava potencia, perdón. 10 elevado a la octava potencia para poder ser considerado un probiótico. ¿Y esas quiénes son? Generalmente las que son comercializadas a nivel de fármacos. Se pueden ser bebibles, o pueden ser en grajeas, o pueden ser en polvo, disueltas en agua y te lo bebes. ¿No se le podría considerar un nutracéutico? Puede ser un nutracéutico. Sí. Pudiera. O sea, no está dentro de la definición, pero puede ser considerado un nutracéutico. La actualización última que salió en el 2021 sobre estos probióticos y la definición que son productos inanimados, o sea, son agentes, son microorganismos inanimados porque están estáticos, hasta que entren en contacto con el huésped. A partir de ahí ya se genera, digamos, una interacción y ya dejan de ser inanimados y ya se vuelven activos, ¿no? No sale como un nutracéutico. O sea, al menos yo no lo leí. Ok. Puede ser que sí, pero todavía no se ha declarado, todavía no he visto ningún estudio Es que que no es sacan. bueno, pues, probablemente porque no es un nutriente como tal, pero tiene un Correcto, efecto en... pero tiene un efecto. Ajá. Correcto, Claro. tiene un efecto. Es como dar, bueno, por ejemplo, consumir yogur, consumir kéfir, consumir kombucha, que la kombucha estuvo por mucho tiempo en una pugna de si era o no una Estuvo en bebida. Exacto, estuvo mucho en auge, sobre todo en Estados Unidos, pero todavía no se considera si es o no una bebida que genera salud intestinal. ¿Por qué? Porque generaba mucho alcohol, entonces ya no era una bebida saludable, sino era una Fermentación. bebida alcohólica, Claro, ¿verdad? sí, Por la fermentación. fermentación, por la Pero de tipo fermentación. alcohólica. Correcto, por una fermentación tipo, exacto. Hasta la moderación en cuanto a al proceso de creación de la kombucha, que ya sería una fermentación láctica, pero tiene que llevar mucho cuidado eso, ¿no? Todos los El tema de la procesos. kombucha. Luego está el SCOBY también, que es, digamos, son esas cantidades de bacterias que son colonias de bacterias específicas y que con eso se puede realizar pues cierto grupo, específicamente la kombucha. Con eso se lo realiza. Entonces, pero es un sabor súper ácido y fuerte. No sé si ustedes lo habrán probado. Sí, Claro, es súper muy fuerte. fuerte. ¿Tú has probado la kombucha? ¿Tú has probado kombucha? Sí, sí. Ahí, pues, luego De viene... hecho, hay una marca aquí en nuestro país que, claro. que ya la dejó de sacar. Ahora, esa kombucha tiene que ser, digamos... La soda. Tiene que ser kombucha plain, es decir... Con ningún sabor. Exacto, añadido. porque el problema... Bueno, puedo ponerlo como problema, pero puede ser que no sea un problema. Yo no lo veo como problema, pero el lío ahí es que si tú consumes una kombucha sabor a frutilla, estás consumiendo, aparte de la kombucha, estás consumiendo 20 gramos de azúcar también. Claro. Entonces sí. ya rebasas Medir el riesgo-beneficio. lo que te dice la OMS. Exacto, Entonces, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Qué hago? Me tomo la kombucha, sí, pero me voy a tomar 20 Por eso gramos. generalmente se prefiere encapsulado. Por eso es que si hablamos de bacterias o Y de el probióticos, ácido clorhídrico. tienen que ser probióticos, ya digamos que tú los compres en la farmacia y que sean de amplio espectro. Y de amplio espectro que significa que sean de muchas colonias, de muchas cepas. Mientras más muchas variado, cepas. mejor. Mientras más variado, mejor por la diversidad. Ahora sí creo que nos tenemos que ir a una pausa, me parece. Vamos. Me say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.
volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be... Hey, bien, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí de regreso en el cuarto bloque. Muy bien, me salió bien. Estamos en el cuarto bloque, ahora sí, seguimos hablando sobre la microbiota intestinal. Estamos comentando sobre las pautas, las posologías. Y vamos a definir también ya ahora los posbióticos y lo que tú dijiste, Yacir, ¿cómo era? El dichoso trasplante fecal. Muy bien. Ahora, Para mejorar una la cosa microbiota. más que también quiero acotar a todo esto, que tenemos diferentes tipos de, evidentemente, como esto es en seres humanos, ¿verdad? Que estamos hablando de esta microbiota intestinal en humanos, hay dos tipos de, digamos, de microbiota, las no respondedoras y las respondedoras. Las no respondedoras, digamos, son aquellas que, así tú le des probióticos, tú le hagas un buen protocolo y consuman dietas ricas en fibra, Probióticos. altas en prebióticos, ¿verdad? Pues van a seguir teniendo problemas del tubo digestivo. Son resistentes, por decirlo. Exacto, son Como no hay respondedoras. como hay personas que son resistentes a algún tipo de antibiótico. Correcto. Esa es la microbiota no respondedora. Luego, está, y me agrada que hayas dicho ese tema de resistencia, porque eso es otra cosa. Luego tenemos los que son, o una microbiota resistente. Esa microbiota resistente, así le generes mayor cantidad de estrés, o sea, ese individuo esté en un mayor cantidad de estrés, no genera, digamos, ni estreñimientos, ni episodios diarreicos, ni gastritis, etc. No sé si ustedes se recuerdan que cuando estuvimos en el tema del confinamiento, existieron muchos problemas del tubo digestivo por un tema de la preocupación, del estrés y todo esto. Vale. Hay algunos que no. Por ejemplo, yo no tuve ningún problema. Probablemente yo tenga mi microbiota sea resistente al estrés. Dentro de otros factores también, pues, ¿no? Correcto. Sea El resistente manejo de ese al estrés. Sí, hay muchos factores más. Pero puede ser que mi microbiota no sea respondedora, que también puede ser. O sea, aquí hay que ver muchas variables en el momento que yo quiero evaluar. Puede ser una microbiota respondedora, no respondedora, resistente o no resistente, o susceptible. No, las no resistentes serían las susceptibles, que es aquella microbiota que por poca cantidad de estrés del individuo o del hospedador, pues se desencadena un cuadro, ya sea diarreico, estreñimiento o algún problema inflamatorio intestinal, que también puede pasar. En esos que son susceptibles, ¿no? Y los que no, los que son resistentes, pues puede colapsar, puede haber un terremoto en este momento y haber perdido su carro recién comprado y no le pasa nada, ¿no? Ejemplito que pongo. O sea, y no le puede pasar nada a la situación. Claro, entonces, y luego tenemos, claro, la microbiota que ya respondedora, que si tú le das todo este protocolo bien instaurado, la dieta bien planificada, etcétera, va a responder, ¿no? Eso es importante, tener estos cuatro, cuatro grupos, ¿ya? El A, B, C, D, si queremos llamarlo así, pero no de la nutrición, sino de la microbiota. En este caso, ahora sí, doy paso. Con esto no hablo más, dale. ¿Qué ibas a decir? El trasplante fecal, Dale, que vayan yo ustedes. recuerdo mucho que lo hablaban, no recuerdo quién, dentro de esa conferencia que tuvieron en el simposio. Esa fue buena, ¿no? Yo recuerdo mucho, pero no recuerdo quién. Recuerdo lo que hablaron, Eso no fue recuerdo quién. filosófico. Está bien. Mi criterio Bueno, mío. a ver, cuando hablaron del trasplante fecal, lo hacían en el contexto de una persona que tenía obesidad, ¿no? Dale. Ejemplificando que una persona que tiene obesidad tiene mayor carga de bacteridetes, que serían en parte responsables de esa no respuesta, que es justamente lo que decía Yestin, a ese cambio de dieta o ese cambio de alimentación o de hábitos para que produzca más firmicutes. Dicho esto, pues salió el trasplante fecal como en ese momento, si mal no recuerdo, año 2020. No puede ser año 2020. No, 2019 fue eso. 2019, sí, 2019. El Cuando era trasplante feliz. fecal estaba en auge, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué? Cuando éramos felices. ¿Por qué? Porque no había... Yo siempre soy feliz. Pero no había pandemia, pues por eso. Ah, ok. ¿Qué fue Bueno, entonces, el trasplante fecal básicamente era pasar bacterias o microbiota de una persona aparentemente sana o sana a la microbiota de una persona que tiene obesidad en este caso. Con el sentido, con la teoría de mejorar esa microbiota intestinal en este caso,
de esa persona que tiene obesidad y por lo tanto mejorar esa carga de firmicutes y disminuir la de bacteroidetes. Con lo cual se esperaba una respuesta positiva a la obesidad. Pues eso lo hizo en ratas. ¿Se lo hizo en ratas? Sí. No sé si en seres humanos todavía. ¿En humanos se hacía en esa ocasión? No recuerdo. Sí, en humanos. Sí, era un estudio corto. Okay. Y creo que habían utilizado... Y el estudio... Y había otro también que se había hecho con pacientes con VIH. Pero por cierto, el Eso trasplante fecal que habla Yacir y Paul que están comentando, no es que agarran materia fecal directa y se le envía como un pastel, ¿no? Ni tampoco hacen un enema de popó y se lo lanza ahí como crema chantilly. No, pues no, tampoco es así. Qué gráfico. Sino que, claro, tienes que... Cuando vas a comer crema chantilly no van a querer. Es un proceso Claro, se lo tiene que esterilizar, aislar, etcétera, y luego hacen ese trasplante. Claro, por si acaso. No es que cogen el mojón del No, sanitario. pará, ¿qué dices? Por si acaso, ¿no? No es que cogen la materia fecal, correcto. ¿Qué va? Mojo. Ya. ¿Qué más? Bien, no, eso. No, que eso es un avance. Es un avance, pero que todavía no tiene la suficiente evidencia para ser respaldado. Y como no tiene la suficiente evidencia para ser respaldada, por ende, no se la puede instaurar como un protocolo, como algo que se... abordaje, ¿no? Claro, como algo que, ¿sabes qué? Si esto no funciona, si no eres respondedora, pues vamos a hacer el trasplante fecal. Es correcto. Además también que el estudio en ratas me hicieron un acuerdo que hicieron... Unas ratas. Fue en ratas agouti. Y las ratas agouti son... ratas, agouti. Las ratas de tipo agouti. Eso ya. Son naturalmente, esas naturalmente obesogénicas. Esas ratitas de color amarillito. Ya. Naturalmente obesogénicas Para ese tipo de estudios. Para ese tipo de estudios. Entonces era natural que esas ratitas, ¿no? En este caso, pues no respondan a ese trasplante fecal de otro tipo de ratas, que si no me equivoco eran las fafá. ¿Cuáles son esas fafá? Las ratas fafá son las conocidas como las ratas de cafetería, que de un momento a otro, por decirlo de alguna manera, la exponen a una dieta rica en grasas saturadas e inmediatamente pues aumentan su grasa corporal. Pero eso, digamos, ya tienen un condicionante. Tienen un factor genético con eso. Él también puede haber generado cierto tipo de sesgo en el resultado. Sí, es correcto. Por eso lo digo. Sí. Porque la rata fafá justamente se llama Fafa Fatty. Muy bien. Wow, interesante. Una de las principales bacterias que se desencadena es el Clostridium difficile. Clostridium difficile. Correcto. Está bien, ¿no? Sí. Sí, ¿te acuerdas de ese? Entonces, ese es... ¿Qué pasó? No, pues viste. Bueno, ese se disparan, por ejemplo, hay mayor cantidad de aquel Clostridium. A ver, otra cosa también importante, por ejemplo, dentro de varios de los estudios que se han publicado, la dieta, el environment o el medio ambiente juega un papel importante en la microbiota intestinal. Y se hizo un estudio en aquellos niños que viven en la zona rural y urbana de Burkina Faso. Interesante. Y de Burkina Faso, en la parte rural de Burkina Faso y en la parte urbana de Italia. Entonces se dieron cuenta, presentaron esos resultados y claro, el ambiente también juega un papel importante, el medio donde se desarrolla. Entonces los de Burkina Faso, pues justamente tienen, bueno, enséñalo ya a la cámara para que chequeen. Los de Burkina Faso. Ok, los de Burkina Faso justamente... ¿Qué pasa? No, pará. Ratas agouti. Ahí está. Para que lo vean los de YouTube y los de Facebook. Los de Burkina Faso pues presentaban mejor perfil y mejor característica de microbiota intestinal de aquellos niños que vivían en la zona urbana de Italia, en Milán específicamente. Entonces, ¿por qué? Por el ambiente, por el acceso a los alimentos. Entonces, claro, tienes mayor acceso a ultraprocesados en la zona urbana que en la zona rural. Entonces eso juega un papel importante. Al inicio. Eso juega un papel importante también. Claro, porque ellos tienen más acceso a alimentos, a carbohidratos altamente fermentados. Correcto. Y el nivel de higiene. Y el nivel... Esa es otra de las cosas importantes, porque al comer ellos con las manos, lo que están haciendo es un ciclo de sus bacterias. Ahora, ahí es un tiro al aire, como por así decirlo, porque puede ser que te topes y qué sé yo, con una antemoebis lítica, porque hay una contaminación fecal de los alimentos, con los alimentos, fecal oral. Exacto. Entonces, ahí es un poco jugate la suerte. Pero lo que se encontró en ese momento, en ese estudio, que se lo sacó en el 2020, perdón. ¿Midieron ahí tal vez eso de la seguridad alimentaria? No midieron. Solo fue el tema dietético específicamente. Y fue un estudio de 2020, perdón. Fue en el 2019 donde se saca ese estudio y se lo publica. Y con gran aceptación. Ahora, lo siguiente es,
ciertas tribus que todavía existen, tanto en Tanzania como también los amerindios que existen justo en la frontera que hay de Estados Venezuela. Estados Unidos también. Y claro, en las fronteras también. Por ejemplo, los Hadza, que son una de las tribus cazadoras recolectoras del mundo, que vive en el norte de Tanzania, ellos poseen justamente una microbiota, digamos, con mayor diversidad. Y eso es lo que se apunta ahora, a tener una microbiota con mayor diversidad. ¿Y cómo encontramos o cómo llegamos a tener una microbiota de mayor diversidad? Es haciendo todo lo que le hemos dicho hasta ahora. Dieta rica digamos, en fibra, ¿verdad? Mejorar el ambiente, hacer ejercicio. Entiéndase que una dieta rica en fibra es, Rosana. Una dieta rica en fibra básicamente es como que tenga bastantes vegetales, frutas. ¿Y ustedes creen que alimentos integrales podrían incluirse? Es que los alimentos integrales también son las legumbres y las frutas. Claro. ¿Por qué es un alimento? O sea, pasemos al concepto de alimento integral. Pues, ¿por qué se le denomina alimento integral? Entero. Porque tiene todos los nutrientes, ¿o no? En su matriz. No, porque está completa su matriz. Por ejemplo, el arroz blanco no será un arroz integral. ¿Por qué? Porque se le ha sacado ¿qué cosa? El endospermo, por ejemplo. ¿No? La fibra en este caso. La legumbre, por ejemplo, las lentejas, los frijoles, ¿son alimentos integrales? Sí. Porque no sufren ningún cambio. Claro. Y es más, es uno de los alimentos... Solo lo sacas de la vaina, ¿no? Correcto, Y solo lo lo sacas de la hidratas. vaina. Y eso es otra de las cosas importantes. Oye, hablando de eso, me viene una curiosidad. La vaina loca, eso es una canción. Una vaina... No. Si hablamos de lentejas enlatadas, garbanzos enlatados, frijoles enlatados, ¿siguen siendo alimentos integrales? Depende de cómo, digamos, el proceso que haya sufrido. Si es el que tú y yo, y bueno, que la mayoría hemos visto, que solo es la matriz alimentaria, salmuera, Sí. o vitamina C y, Como conservante. y nada más, exacto, como conservante, y nada más, pues sigue conservando y sigue siendo un alimento integral. Los integrales vienen de íntegro. De Sí, íntegro, claro. muy bien, perfecto. Muy bien, Rosana. Por eso hemos decidido dejarte la prueba. No, mentira. Entonces, eso forma parte, digamos, de una alimentación integral, son alimentos íntegros como tal. Pensé que ibas a decir otra cosa. Lo que dijo, dale, hasta que lo pienses y lances ese centro, Paul dijo algo importante, sacado de la vaina, ¿no? Ujú. Esa es una de las, digamos, de los valores agregados que se tiene al momento de definir qué es una legumbre o no. Por ejemplo, ¿el maní es una legumbre o es un fruto seco? Es una legumbre. ¿Por qué es una legumbre? Porque tiene una vaina. Esa sería la respuesta botánicamente Aceptable. acertada. Pero o sea, en realidad se lo tiene como un fruto seco. Sí, O sea, porque se es un lo- fruto seco Por el contenido. por el nutricional. contenido, muy bien. No por el tema botánico, sino por un tema nutricional. La grasa. Por eso, por ejemplo, no es un cereal, o un pseudo cereal, la quinoa La quinoa. y el amaranto. Ajá, y el amaranto, muy bien. ¿Por qué? Porque tienen diferencia a nivel de ácido. Y el perdón, cuscús. De aminoácidos. De aminoácidos. Y el También. cuscús también, pseudo cereal. Ujú. Eso- Arroz de cebada. Yo creo que ese sí es un Ese cereal. porque incluso está dentro del TAC. De la- Ujú. De los que no se consumen Claro, a los que no se consumen. las personas celíacas. Trigo, Avena, avena, cebada, centeno. Centeno. que la avena la pusieron recién. Claro, esa fue la última. Esa fue la última a agregar, por un tema de trazas nada más, ¿no? Que Claro. también trae Por la complicación. contaminación A las cruzada. personas con Sí. enfermedad por celíaca cierto- puede afectar. Sí. Correcto, por cierto, aquellas personas que tienen o padecen, digamos, enfermedad celíaca, también por default tienen ya una disbiosis, presentan una disbiosis, o al menos la disbiosis es más frecuente en esas personas. Entonces cada vez tienen más trastornos. Si hablamos de personas que tienen diverticulitis, diverticulosis, también tienen una disbiosis. Correcto, correcto. Todo lo que implique tener, digamos, Una estos alteración en el problemas. tubo Un un digestivo. Laykin gut Sí. también, que es, ¿cómo es? Síndrome intestino permeable. Ujú. También ese Laykin gut, también te trae, también está generado por una disbiosis, porque ahí incluso la mucosa intestinal se deteriora, se pone demasiado fina, y los enterocitos tienen que estar muy, muy unidos, y esas uniones estrechas Ujú. ya Las no mucosas, son uniones sí. estrechas, sino justamente se separan. Y ahí existe Mucha una disbiosis. permeabilidad. Y existe una permeabilidad. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, todo. Se puede pasar cualquier cosa ahí. Entonces, eso no debería pasar. Y Claro, bien. que se ha las perdido. bacterias que normalmente no pasaban del intestino pueden llegar a la sangre y Se jodió. claro. Sí, Porque exacto. vamos Entonces, cuatro. nos vamos ya a las conclusiones, ¿no? Ya para finalizar el programa. Se ha quedado Sí. corto. Sí, es que es un Sí. tema Y esto ha sido un Muy conversatorio extenso, bonito. Ha sido un sí. conversatorio bonito. Es un tema extenso, demasiado extenso. y está verde todavía a nivel de De contenido. oí. Y
Ah, ok. Bueno, en Tengo conclusiones, la microbiota... ¿La lengua aquí? Tengo la lengua dormida Oye, todavía. Que vengo por si acaso. El contexto. Se viene haciendo El un piercing, contexto se es viene haciendo que un piercing en la vengo de- lengua, Paul Flores Vengo P. a hacerme una sesión de tratamiento de conducta, entonces todavía tengo la mitad de la cara. Eso es mentira, se viene haciendo un piercing. Se está haciendo un piercing en este momento, a sus Vamos a 40 mostrar años. el calce. La evidencia. Me va a mostrar el calce. Evidencia. ¿Vas a lanzar ya tu última conclusión y nos No, despedimos? A ver, ahí está la evidencia. ¡No! ¡Pará! No, a ver, lanza tu conclusión. Más que conclusión, lo que quería era que si nos puedes de repente compartir a las personas que nos están escuchando y viendo No puedo. No, mentira. sí alguna recomendación a la hora de buscar un probiótico. Primero, saber para qué lo quieren. Porque en base a eso se hace, digamos, la posología. Entonces, si solo es porque quiero cuidar mi salud intestinal, yo sugiero que sean 2 veces al año. Es decir, una cada 6 meses. Y que sea de amplio espectro. Una cápsula de amplio espectro 2 veces al año. Cápsula, grajea o líquida. No debe como ser una quiera. cápsula, de repente un frasco. Un sachet de estos de polvo que es ok. Floratil. Pues ya dije marca, Ya, no ya, importa. pues, sí. Que lo puedes diluir tranquilamente y sea de amplio espectro, una cada 6 meses y listo. Eso y lo otro, saber para qué lo quiero. O sea, digamos, si estoy cursando un problema patológico intestinal. Ah, por cierto, otra cosa, no hablamos de los posbióticos. Ah, es No. verdad. Se nos quedó ahí. Los posbióticos son aquellos Productos post, de digamos, interacción de los post-interacción, probióticos con los probióticos. Correcto. En este caso, como habíamos dicho, de los ácidos grasos estos... ¿El butirato sería un posbiótico? sí, eso es un Butirato. posbiótico. Es más, lo venden El en acetato cápsulas. también. Lo venden en cápsulas. En Ecuador no sé si lo están vendiendo ya como posbióticos, pero en España, en Europa sí. Ok, ya para finalizar toda esta vaina, en buen sentido dije vaina, ¿no? ¿En qué enfermedades Ok, más está aceptado? todos los que tengan que ver con A nivel problemas intestinal. a nivel intestinal, todos. Colon irritable. Síndrome de intestino corto. Síndrome de intestino corto, sí, también Síndrome se de le da. intestino irritable. También se le da un intestino corto. también se da, Diverticulitis, ¿no? diverticulosis. Todos esos ahí. Enfermedad de Crohn. Un Crohn, un celíaca celiaquía. también. O sea, los Sí, gastroenterólogos son los que están Sí, más en... te la firman. en ese libro. Sí, sí, sí. Algo que- Deberían los gastros y los nutricionistas vinculados al tubo digestivo, o sea, vinculados con el tratamiento del tubo digestivo, lo hacen, lo recomiendan. Yo lo recomiendo también. Algo también a nivel ginecológico creo que estábamos hablando. Que Sí, también algunos se pacientes, hacen. porque es Ahí también son un perlas, tipo de en cambio, microbiota. que se introducen Claro. por vía vaginal. Ujú. Depende, también hay orales. Sí, Ahí. pero no, pues, para microbiota vaginal Sí. es. Sí, hay unos orales también. Y dije, no me vieron por acá. Hay unos orales también, de Bulgaria son. Ah, bueno, esos búlgaros. Ok. Yo creo que eso de tomar en cuenta, nada más. Sí, sí, sí. Muy Y, Porque de ahí cualquiera, como todo lo que se pone de moda, pues, ¿no? sí, luego fue un tema de moda también. Dale. Pero tampoco es porque que tiene que comprárselo loco Sí, probióticos, porque ¿no? por si acaso, también hay probióticos en ciertos, ¿cómo se llama? Edulcorantes. Hay una marca de edulcorantes, no la voy a decir porque no nos pagan, pero hay una marca que lo Ya venden. te regalaste hace un ratito, así que... Ah, la digo nomás. Nivela creo que se llama, Nivela, algo así. Ya. Es un edulcorante es con un edulcorante Y tiene no calórico que tiene probióticos. ¿Y qué tipo de probiótico? No, pero no tiene poca No, debe cantidad ser realmente. suficiente la No. cepa. Pero lo que pasa es que aquí hay una marca estratégica, hay una forma estratégica de que lo compren. Claro. Como está de moda los tengo probióticos, Entonces, Tengo mi edulcorante con ahí probióticos. está. Entonces Es la como gente las dice, leches mira, maternas que ahora vienen con FOS, con fructoligosacáridos. Ah, sí. que Fos y vendría a gos, ser- que vendrían a ser prebióticos. Vendría a ser Y prebióticos, lactobacilos. exactamente. Correcto. Fructooligosacáridos, y eso ya te está diciendo de dónde vendrían. Es Correcto. una alimentación a base de materias primas. Ya, perfecto, bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que realmente haya gustado este programa, que la hemos pasado súper bien hablando de la microbiota. Y nos despedimos también con Rosana. Dale, Rosana, el odio la mía. Sí, bueno, realmente me parece súper interesante todo lo que mencionaron del tema. Hay muchas cosas que no se hablan mucho. Y creo que una microbiota intestinal desprovista de fibra dietética, que justamente es lo que me Estábamos estaba hablando. mostrando Yestin, degrada la barrera mucosa del colon y abre el paso a bacterias patógenas Oportunistas. claro. Entonces, ese mensaje importante que lanza Rosana ahora mismo contribuye y genera que hagamos un poco más de conciencia en nuestra parte dietética alimentaria, que es una de las cosas que podemos también ir controlando de a poco, ¿no? Entonces eso. Muchísimas gracias por escucharnos, chicos. Gracias por darse el tiempo de verdad de venir y estar aquí ya juntos otra vez.
todos, casa llena. Y nada, a divertirnos y todos contentos para el siguiente fin de semana, el siguiente viernes, que nos vemos, ¿ok? Nos vemos. Nos vemos, bye bye. Gracias, chao. Adiós. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.